Argentina, el famoso acuerdo de Argentina con los Estados Unidos que, bueno, tiene detractores y aplaudidores, como todo, ¿no es cierto? Depende cómo lo ven. Incluso creo que el tema es, si sos un gran empresario que te beneficias con esto, lo estarías aplaudiendo de pie. Y si sos un pobre mortal, no sé cómo mirarlo. Y para que nos explique de qué manera lo mira, por ejemplo, una persona que tiene razonamiento, que conoce de economía, estamos en comunicación con Luis Laferrier, profesor, economista, pero además profesor también universitario, para charlar un poquito del tema que nos ilumine un poquito el camino, porque en la verdad estamos confundidos, no sabemos si esto es bueno, esto es malo, qué sé yo. Luis, buen día. Buen día, Beto. Mirá, la verdad que me alegro mucho que me hayas invitado porque estoy muy preocupado, no solamente por la marcha de los acontecimientos, ¿no? Lo que yo digo, la marcha hacia el abismo de la sociedad argentina, sino también por la falta de información de la gran mayoría, este concierto, que hace de que, bueno, que de pronto apoyen al verdugo que lo lleva hacia el matadero, ¿no es cierto? Eh, Esto tiene que ver un poco con las últimas novedades que vos decís, ¿no? El supuesto acuerdo con Estados Unidos, que yo quiero ubicarlo primero en el contexto en que se da esto, ¿no? Si tenemos unos minutos. Sí, ¿cómo no? Este se da en un contexto internacional donde en otro momento hemos hablado de una crisis civilizatoria, que entre otras cosas muestra que a nivel planetario hay una escasez de recursos que son estratégicos y esenciales para la vida. Eso, por un lado, pone un marco que hace de que los sectores más poderosos, las grandes potencias, el poder financiero mundial más concentrado, el 1% de la población mundial, pretenda asegurarse el control de esos recursos estén donde estén. Y hay una gran disputa. Esto es un elemento muy importante para entender inclusive el acuerdo del que hablamos. Por otro lado, hay una lucha muy fuerte por la hegemonía mundial entre dos actores dos países muy Claro. poderosos, un imperio que está en retroceso, pero que pretende dar grandes manotazos para asegurarse el control de su patio trasero, los Estados Unidos controlando nuestro continente, y por otro lado la República Popular China, que viene creciendo muy fuerte en casi todo el mundo, ¿no es cierto? No solamente con control de recursos naturales, digamos, sino también con avances tecnológicos que están muy por delante de lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, esto es un marco mundial que nos está afectando y tiene mucho que ver con el rumbo que lleva este gobierno y con el acuerdo con Estados Unidos. En el contexto nacional, yo he hablado que tenemos un modelo neocolonial que viene desde la década del 90 del siglo pasado, con el gobierno justicialista, y se ha desplegado y sigue a lo largo de este siglo XXI, que tiene características que hacen de que los resultados de su funcionamiento lleve a esto que estamos viviendo ahora, que es el creciente nivel de pobreza, de marginalidad, de ocupación precaria, y que es la contracara de la concentración de riqueza y del saqueo de nuestros recursos. Ahora, este proceso no se detuvo a lo largo de este siglo con distintos gobiernos. Por eso es que cada gobierno que iba pasando, se iba desgastando y la sociedad iba eligiendo a la oposición, ¿no es cierto? Claro. En el 2015, bueno, el desgaste del gobierno de Cristina Fernández, eligieron a Macri para castigarla, el terror y el desastre que hizo Macri, eligieron nuevamente a Fernández y Fernández para castigarlo, y el desastre que hicieron ellos, eligieron a este, quería decir que iba a hacer otra cosa para castigarlo, en realidad están eligiendo cada vez peor, lo peor de lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que, yo lo he comentado antes, que ya este último gobierno, todos son gobiernos fieles a quien realmente tiene el poder, el manejo, que el sector, digamos, poder más concentrado del mundo, y ha sometido a la democracia argentina y los grandes partidos a su proyecto, ¿no? Pero yo creo que percibió ya hacia finales del gobierno anterior que la sociedad estaba desmovilizada, estaba descreída, y que era el momento de ir a fondo con ese proyecto neocolonial de saqueo, y es que empezó a darse lo que yo llamo, determiné en su momento, y creo lamentablemente que no me equivoqué, como plan masacre. ¿Por qué? Porque la idea es masacrar a la sociedad, la estructura social, fundamentalmente destruir la clase media, para que en Argentina queden pocos sectores que consuman y dejen los recursos libres para el saqueo.
esto lamentablemente se está dando con las políticas que se fueron aplicando, ¿no es cierto? Primero, golpe inflacionario, achicamiento, transferencia fenomenal de recursos, pérdida del ingreso de la mayoría, pero no solamente esto significa mayor pobreza estructural, sino también una destrucción del ambiente, de nuestros bienes comunes y contaminación del ambiente, porque son los sectores que se priorizan en Argentina, son sectores de extractivismo depredador, pero en paralelo también eso está acompañado de un saqueo financiero que viene de la dictadura hasta ahora. Entonces Claro, nosotros no ese tal vez sea el punto, Luis, porque había alternativa cuando, o sea, cuando debemos siderales toneladas de dinero, pues ya no se habla ni de monto porque no te da la calculadora, ¿no? Pero cuando estamos con una deuda tan grande, ¿hay alternativa a eso? Porque, o sea, no teníamos reservas negativas, teníamos un desastre. Lo único que tenemos es recursos naturales porque tenemos un país realmente muy rico y políticos realmente incapaces. Pero, ¿qué alternativa teníamos, por ejemplo, como para continuar o para poder salir de esas deudas y enfrentar un poco solos, tal vez? Vos fíjate que a Milei estuvo a punto de un golpe clásica, prácticamente, ¿no? No nos olvidemos que lo bombardearon mucho y que creo que ese acuerdo lo salvó a último momento. Hoy tiene una imagen positiva según las encuestas de nuevo, pero las encuestas tampoco hay que creerle, fíjate que no la invocan nunca. Pero hablan de una imagen positiva de nuevo, la gente como que se ilusiona, no parece, es un gran comunicador para convencer a la gente de que está yendo hacia un buen camino. Nosotros Bueno, ignoramos si sí o no, pero yo creo que acá tenemos por ahí beneficios concretos, que es que haya llegado este dinero y haya calmado un poco los mercados, y eso hace que la inflación se baje un poquito, el dólar se contenga. Pero, ¿cuáles son los riesgos para la Argentina asumir ahora esos compromisos? bueno, te decía, esto es una ilusión, estos son espejitos de colores. Nosotros venimos viviendo ese tipo de realidades de la dictadura. Y algo que yo señalaba siempre, que nosotros somos inmensamente ricos, pero inmensamente saqueados. Una de las dos grandes patas del saqueo, el saqueo financiero. Ujú. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste con la famosa, ya se dio la bicicleta financiera Martínez de O. Ellos nos saquean los recursos financieros que genera nuestro comercio exterior, pero son insuficientes porque no alcanza para cubrir. Ellos concentran la riqueza que se genera en la Argentina y obviamente se llevan mayor parte de esa riqueza afuera, ¿no? Ujú. Ahora, no alcanza con el resultado del comercio exterior para que se lleven toda esa riqueza. Entonces, ¿qué hace? El Estado se endeuda en dólares para tener esos dólares para que los saqueadores se puedan llevar esa riqueza que ganan en pesos, se lo puedan llevar afuera. Y queda el Estado endeudado. Después vuelven a saquearnos con el mismo mecanismo y el Estado vuelve a endeudarse para traer los dólares para que los saqueadores se los lleven. Y de Ujú. esa manera, cuando nos damos cuenta, empezamos con la última dictadura, con un Estado nacional que tiene una deuda pública de 8.000 millones de dólares aproximadamente, y ahora tenemos una deuda de más de 250.000 millones de dólares, perdón, de 450.000 millones de dólares. Claro. Pasamos de 8.000. ¿Por qué? Porque periódicamente se hacía este juego de que se mantiene la tasa de interés baja acá en la Argentina, entonces vienen los especuladores, perdón, la tasa de interés alta, baja el dólar, se mantiene el dólar barato. Entonces eso tienta a los inversores, entre comillas, de afuera, que traen esos dólares, lo depositan en el sistema financiero en pesos, ganan muchísimo en pesos, sin hacer nada, sin hacer ningún aporte, porque el Estado le paga alta tasa de interés y después se lo llevan afuera. ¿Y cómo se lo llevan? En dólares, obviamente, pero el Estado le provee de dólares, hasta que llega un momento que el Claro. Estado ya no se puede endeudar más y ahí vienen las explosiones y vuelta al ciclo de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vivimos esa etapa y cada vez los ciclos son más cortos porque el saqueo es más grande y no dura tanto. Entonces, ¿qué pasó? Esto es insostenible. En ningún país del mundo podría sobrevivir a esta dinámica si no es, bueno, con un Estado que se endeuda mucho. Y cuando el Estado está endeudado, ¿qué dicen esos mismos sectores que nos saquearon y que usaron el Estado para que le pague alta tasa de interés, para que le venda dólares barato, para que el Estado se endeude? ¿Qué dicen? El Estado tiene que ajustar. ¿Y cómo ajusta? Cobrándoles a ellos todo lo que no. No, ajusta
sobre los trabajadores, sobre los jubilados, sobre los consumidores, sobre la mayoría, ¿no? Pero ¿qué Claro. sucede? Es tan grande la deuda que el Estado tiene, deuda fraudulenta, que ya ha sido investigado sobradamente por la justicia y determinado que el origen de la deuda es fraudulenta y por lo tanto todas las negociaciones que se han hecho no carecen de validez. El Estado, el Estado se va endeudando, no corresponde porque el pueblo argentino no recibe eso. Y el tema es que llegamos hasta este gobierno que hizo lo mismo. Primero una gran devaluación y a partir de ahí mantuvo el dólar planchado y altas tasas de interés. Entonces vinieron, hicieron hacer lo que ahora se llama carry trade, pero es la bicicleta financiera, ¿no es cierto? Ganaron altas tasas de interés y volvieron a comprar los dólares y se los llevan. Entonces, obviamente no alcanzan los dólares. Entonces tuvieron que, a pesar que tenemos balanza comercial favorable, en el año 2024 tuvo una balanza comercial favorable de casi 20.000 millones de dólares, récord. Y se fumaron los dólares que entraron por el blanqueo de capitales, más de 20.000 millones de dólares, se fumaron. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Como no puede pedir más prestado, pues Pero ¿y qué es entonces le lo que dicen, hacen? ¿Los traen y una vez que lo blanquean se los vuelven a llevar? claro, ahora le prestó el fondo, estábamos en una situación límite porque no había dólares para mantener el dólar barato, porque el dólar barato lo quiere mantener para que los especuladores sigan esa joda y también para que no haya tanta inflación, porque la inflación tiene mucho que ver directamente de hace 50 años en Argentina con el valor del dólar. Claro. Entonces, al mantener el dólar barato, mantienen cierta expectativa en la gente, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si en el año electoral ellos dejaban que el dólar se fuera tan arriba, iba a ser una catástrofe. Entonces el Fondo Monetario le prestó más de lo que no había prestado a Macri, otros 20.000 millones de dólares, ¿no? Y le transfirió 14.000 millones. Se fumaron. Los organismos internacionales le prestaron 5.000 millones, los otros organismos, es decir, el BID, el Banco Mundial, se fumaron. Los bancos, una operación de repro de bancos privados, los grandes bancos privados le hicieron otro préstamo por 3.000 millones y se fumaron. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Empieza a haber saltos sobre el dólar. Ya no alcanzó ni siquiera la intervención del Fondo Monetario. Entonces sacaron de la galera el tema de la liquidación anticipada de exportaciones y le regalaron le sacaron el beneficio de las retenciones, o sea, le regalaron impuestos por 1.500 millones de dólares. En 3 días entraron 7.000 millones y se fumaron. Entonces, ¿qué hace el Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos para mantener esta situación, para garantizar de que siga este fiel y sumiso, digamos, representante del gobierno de Estados Unidos, no del pueblo argentino, le presta, pero son inversiones que beneficiaban a Estados Unidos, no a la Argentina, porque le presta esos dólares, y esos dólares no vienen con destino de, por ejemplo, fines sociales, de obras públicas, de reactivar la economía, no, es para que los especuladores se lo lleven, y se lo siguen llevando. Pero ¿quién paga ese costo? El Estado. ¿Y el Estado quién es? El Estado de la Argentina, que está cada vez más endeudado. Es imposible pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Eso lo sabe Estados Unidos, por supuesto que lo sabe. ¿Y por qué le presta? Porque sabe que ahora la Argentina se va a ver presionada a entregar sus recursos naturales para pagar esa deuda impagable. Entonces, acá tiene mucho que ver este acuerdo que se firma con los Estados Unidos, porque viene a convalidar este saqueo y este mayor control que va a tener Estados Unidos sobre nuestros recursos. Ahora, obviamente que esto no es ninguna alternativa, porque esto nos dice, bueno, vamos a tener cierta tranquilidad hasta que los capitales especulativos se lleven de nuevo el saldo y vuelva a subir el dólar, obviamente. Que cuando sabemos esto, eso lo manipulan ellos, no podemos saberlo. Pero mientras tanto, se están asegurando el control de recursos esenciales. Este gobierno es uno de los gobiernos más entreguistas de la historia del país, más entreguistas. Y estamos comparando con muchos otros entreguistas, ¿no? Y le está entregando la Argentina, los recursos, el presente, el futuro del país, a los sectores más depredadores del planeta, que es el capital financiero internacional, los fondos especulativos Pero de bueno, Manhattan. era más o menos lo mismo pasaba con el gobierno anterior con China, ¿no? Mandaban los Schwab, esos famosos, para también el mismo sistema, pero, No, pero hay una diferencia muy grande. ajá, Digamos, China hace un acuerdo con Swap y la Argentina utiliza ese dinero para pagar parte del comercio con China. Pero, digamos, acá el acuerdo, la entrega es absoluta y total. Hay un avance fenomenal del control de los Estados Unidos que nos está quitando absolutamente todo viso de soberanía a la Argentina. Porque acá
digamos, Estados Unidos decía, no tiene que salir del acuerdo con China porque es un acuerdo chantajista, y no chantajea nada, es decir, le prestó y lo está usando. Pero Estados Unidos sí que es chantajista, porque nos dicen, ustedes tienen que entregarnos esto. Es decir, le dijo al nuevo embajador de Estados Unidos, tenés que ir a hablar con todos los gobiernos provinciales para garantizar de que no haga ningún acuerdo con China. Escuchame, pero es como si esto se fuera peor que una colonia. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Si vamos al acuerdo, ¿no es cierto?, en sí. Primero que este acuerdo marco, en realidad, para empezar, ¿quién lo anunció? Lo anunció Estados Unidos. Nosotros nos enteramos por los funcionarios de Estados Unidos de este acuerdo. Y en Ujú. realidad no es un acuerdo consensuado en su detalle, sino que es un listado que elabora el gobierno de Estados Unidos y le dice a su fiel mandante que esto tiene que aplicar en Argentina. Y lo dice así tan claramente. Se hace el acuerdo, lo difunde Estados Unidos, está en inglés, y prácticamente contiene obligaciones fundamentalmente para la Argentina, pero Estados Unidos no toma prácticamente casi ninguna obligación. Son todos términos muy vagos, ¿no es cierto? Y es un acuerdo que está copiado prácticamente de otro que había hecho Estados Unidos con países mucho más atrasados del continente, como Ecuador, Salvador, Guatemala, que no tienen ni estructura industrial, que no tienen ni clase media, que no tienen desarrollo científico-tecnológico como la Argentina, pero que este acuerdo apunta a seguir avanzando en lo que yo llamo el plan masacre de la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sufrido una destrucción, mantenimiento de gran parte de la industria. Este acuerdo lo que avanza es justamente en desproteger a lo poco que nos queda de la estructura industrial, más que lo que se ha hecho en los últimos años. Y en la medida de que se llegue a avance, esto es un acuerdo que todavía, por supuesto, no ha sido aprobado porque en general las cláusulas que contiene este texto requiere, según nuestra constitución, que pase y sea aprobado por el Congreso Nacional. Por ahí puede ser que no, porque este gobierno se ha manejado al margen de la constitución y de las leyes, pero en principio por ahora está en suspenso, digamos, ¿no? Ujú. Un anuncio. Pero nosotros entregamos mercado a las empresas de Estados Unidos por bienes que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos, y una gama de productos, hasta productos agrícolas que nosotros hacemos. Es decir, nosotros estamos, a pesar, ¿no es cierto?, de Por la crisis comprar lo que industrial, nosotros fabricamos. y lo que nosotros fabricamos, a pesar de que justamente la industria es uno de los sectores más golpeados a lo largo de estos 2 años de este gobierno. Este sector industrial más ¿Y por golpeado qué ahora va a pensás ser... que todavía los industriales lo apoyan tanto? O sea, ¿por qué tiene ese Es que apoyo no, a hace ver, poquito con la UIA, viste? Bueno, de alguna manera claro, la UIA está muy preocupada, pero para arriba, por la superficie, no muestra demasiadas críticas. Por abajo sí reclama cambio de política. Ahora, en general, lo que no entiende el empresariado Ajá. es que todos los avances que se hacen sobre los derechos laborales cree que eso lo va a beneficiar. Pero en realidad este modelo es un modelo que va a dejar muy pocos sectores en pie, que son las grandes corporaciones que están fundamentalmente la actividad extractivista, lo que se llama extractivismo depredador, o sea que extraen los recursos hidrocarburíferos, energía, gas y petróleo, Sí, los recursos ahora, minerales. ahora se suman, claro, eso de las tierras raras, que las tierras raras Las tierras para, raras son esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, claro, ¿sí? sí, imanes, Es una pantallas, una lucha baterías, clara entre Estados Unidos y China. Resulta que China tiene más del 95% de las tierras raras del mundo. Entonces, es esencial para Estados Unidos conseguir otro lugar donde... Entonces, nosotros, la concesión que nos hace Estados Unidos, nosotros vamos a permitir que lleguen esos productos sin aranceles o con rebajo aranceles de Estados Unidos, como que fuera una concesión de ellos, y en realidad lo que están haciendo y quedándose con nuestros recursos, se lo van a llevar. Ese es uno de los claro. acuerdos, ¿no es cierto? Bueno, en este El recurso momento China energético. también hizo lo mismo, ¿no? O sea, acá en el país la extracción de tierras raras la tiene China, predomina China casi en el Digamos, 95. China invierte dentro de las reglas de juego que beneficia a todas las corporaciones saqueadoras. Ellos invierten digamos, en empresas de control de comercio exterior, Ujú. invierten en el sector mineral, es decir, donde tienen la ganancia y lo que necesitan, junto con Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos lo que plantea en este acuerdo es Ajá. que la Argentina
no realice actividades comerciales con China. Y no lo dice abiertamente, pero sí dice, en países donde no existe la economía de mercado, en países donde no se respetan las leyes laborales. Entonces, esto apunta a lo que ya dijo el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina hace algunos meses, que ellos no quieren que haya acuerdo de Argentina con China. Mm. Entonces, o sea, nosotros perdemos absolutamente soberanía, porque además en este acuerdo, además de esto, nosotros renunciamos a aplicar una serie de leyes, de controles sobre los productos que vengan de Estados Unidos. Es decir, se aplican en todos casos la legislación. Para el comercio interno argentino, la legislación de Estados Unidos es una locura, porque no puede, digamos, no puede un país renunciar a la soberanía Y bueno, lo en varios, hicimos con YPF, varios que temas. falla el gobierno por la ley norteamericana, o sea, estamos en la misma, ¿no? Es Sí, 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 como una continuidad de los saqueos, pero acá también hay que tener en exactamente. cuenta que, o sea, el tema es que se lleven los recursos, ponele, ¿no? A cambio de esa plata que necesitábamos para poder contener el dólar, la inflación, lo que sea. Pero Pero es que, hay a ver, otra historia Beto, que lo Beto, que esa, hacen esa las... plata, Beto, esa plata no la necesitábamos, la necesitaba el gobierno para la campaña política y la necesitaban los capitales especulativos para poder llevarse tranquilo su riqueza, porque si el dólar se iba a 2.000 o 3.000, perdían la ganancia que han tenido en la tasa de interés especulativa acá adentro. Y eso está en los bonos que poseían esos capitales especulativos, fundamentalmente las empresas vinculadas a BlackRock, que es el fondo de inversión más poderoso del mundo, Sí. ¿sí? Entonces, y los funcionarios, y al JP Morgan, ¿no es cierto? Al banco Estrella, Ujú. eh, los funcionarios principales de las áreas estratégicas de la Argentina son ex funcionarios ejecutivos de la JP Morgan. O sea, Todos, vienen a casi todos, gobernar sí. no a favor de los intereses argentinos, sino para que nos sigan saqueando ellos. Bueno, Entonces, ¿qué digamos pasa? que el fondo, el BlackRock, es el que pone los presidentes últimamente, ¿no? En todos los países. Sí, 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 pero, a Ninguno. ver, BlackRock representa el capital más concentrado, más parásito, más usurero y más depredador del mundo. Son aquellos que se apoderan de países y no tienen ninguna duda hasta en bombardear, en masacrar, en invadir. Entonces, ¿qué vamos a esperar que ellos en el gobierno, que están gobernando la Argentina, este gobierno, Milei le entrega al gobierno, Milei le entrega todo, siempre que le dejan hacer el papel porque están haciendo como estafadores, como coimeros, están sacando su tajada, ¿no es cierto? Es una Ujú. tajada menor alrededor en comparación con lo que entregan, pero él entrega recursos que no son de él. Y él está viviendo y está sacando recursos que tampoco son, sino que son del pueblo argentino. Entonces, Además, de esa manera, sí. Además, creo que hay que tener en cuenta que la extracción de estas tierras raras, por ejemplo, está asociada a otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, una alta contaminación por residuos tóxicos, daños a los acuíferos, a los suelos, emisiones radiactivas, porque algunas de estas tierras raras tienen torio o tienen uranio, o sea que material radioactivo que va a quedar ahí en superficie, y por supuesto que van a tener conflictos sociales. De hecho, ya está habiendo, los pueblos wichis están reclamando eh, porque los están corriendo de todos lados, ya prácticamente no tienen dónde vivir. Eh, Más allá Claro, vos lo decís muy bien, vos lo decís muy bien, porque esto está dentro inclusive de otras medidas que se vinieron tomando como el RIGI, porque el RIGI lo que dice, el que tenga 200 millones de dólares para arriba para invertir en la Argentina, es invertir, entre comillas, le digo, porque pueden traer maquinaria que hacen en sus países y lo consideran inversión y en realidad no beneficia para nada, que tienen, y van a invertir en qué sector. En el sector energético y mineral, ya lo han dicho, cualquier diario especializado de la Argentina y el mundo dice Argentina que para invertir en recursos energéticos y minerales, ¿por qué? Porque la energía pasa a ser un sector, un bien clave en los próximos años, hoy también, y el uranio también es importante para Estados Unidos, es clave para su defensa, el uranio y el litio y otros Claro, estaba minerales raros. leyendo algo de las tierras raras y decían, son utilizadas para hacer imanes superpotentes para motores eléctricos, turbinas eólicas, autos híbridos, pantallas de celulares, televisores, monitores, baterías, fibra óptica y láseres,
catalizadores para la industria petrolera y además para la industria militar, tecnología militar, sensores, misiles guiados, radares, o sea, para eso necesitan esas tierras raras Claro, y y se están... vos fíjate, Beto, que el tema es que acá no van a sacar los recursos nada más. Como vos decís, van a dejar la contaminación, una mega contaminación en todo el territorio, pero ni siquiera le vamos a agregar valor acá, si no van a sacar los recursos. Y es lo que yo decía en el tema de que qué esperan los empresarios. El 98% del tejido empresarial argentino son micro, pequeña y mediana empresa. Esas se van a quedar sin mercado porque el proyecto de destruir el mercado interno, el consumo viene bajando desde que empezó mi ley y no deja de parar el consumo interno. ¿Y Ujú. quiénes van a sobrevivir? Y las corporaciones que sacan los recursos se los llevan afuera. Esos van a ser los únicos que van a quedar. Entonces es un espejismo creer que porque tenemos un alivio, porque nos presta Estados Unidos, porque no nos presta a nosotros. Esos recursos no vienen para la Argentina, esos recursos vienen para que los saqueadores se los lleven. Pero ¿quién paga esos recursos después? ¿Quién paga la fiesta del saqueo? Y se la van a pagar quién. Y ya dice a los trabajadores, con más Exacto. explotación, sacándole más derechos, que los trabajadores sean esclavos, a los jubilados, sacándole más derechos, sacándole remedios, achicándole su modo, de manera que se mueran antes, porque para ellos el jubilado es un coste, no le implica nada. Es decir, y obviamente para eso tienen un actor que es cruel, inhumano, además de perverso y estafador como este gobierno, que, que hace lo que le pide Estados Unidos y los saqueadores van a avanzar. Entonces, ¿cómo frenar esto? Y obviamente que no hay posibilidades sino de primero con una sociedad que movilice y que resista. Y para eso tiene que informarse. Y está muy desinformada, porque el avance no es, digamos, los logros no son del delay, sino son obviamente que un aparato muy importante que maneja, de control mental, de manipulación de los medios, fundamentalmente por las redes, pero también los grandes medios incomunicación y desinformación, que hacen que la sociedad esté muy, muy, muy aturdida y muy Mira, desmoralizada, hay que no sabe por una dónde ir. particularidad aparte de eso obviamente que hay medios súper coimeros, ¿no? Que viven a costilla del sobre de la pauta, pero también hay un ataque a todos los medios, los involucra cada vez que habla. De hecho, FOPEA viene de un congreso donde llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegue hasta la Argentina porque precisamente ven de la manera en que cada vez se está deteriorando la libertad de expresión la forma de desacreditar lo que dicen los periodistas. O sea, si nos enteramos de que un gobierno robó es gracias a un periodista. Si nos enteramos siempre hay un periodista por supuesto que los habrá de los otros, ¿no? O sea, acá no está en debate eso, sino que es seguro. Pero por otro lado, ese deterioro hace que de alguna manera la gente se vaya preparando para no creerle a nadie. Y eso es realmente grave. Claro, exactamente. Eso es parte de una estrategia, no se ve por casualidad pasa esto, sino que eso de desacreditar y de generar esa confusión. Y por otro lado también el avance, como vos decís, ¿no es cierto?, sobre la libertad de expresión, porque hay acusaciones o inclusive se lo lleva ante la justicia a un periodista porque dice la verdad. O, por ejemplo, bueno, el caso de las coimas del 3% ahí Ujú. para Karina, que ella misma lo dijo, ella no dijo no existieron esas coimas, no, el audio es ilegal porque se grabó ¿y cómo es? Pero no dice que no pasó eso. Entonces acusa bueno, estaba leyendo en Tucumán, hay una acusación sobre un medio que le prohíbe la justicia que saca ningún tipo de comentario sobre la actuación de los jueces y los fiscales en Tucumán, que es una mafia. Entonces ya directamente, ya la propia justicia te pone límite para que vos puedas decir la verdad. Es tremendo este avance. Claro, y esto potencia este tema de la falta de información y de la complejidad que se le pone en la cabeza de la gente, ¿no es cierto? Que por un lado está asfixiada para ver cómo llega al día siguiente o a fin de semana, ni hablemos ya a fin de mes, ¿no es cierto? Y por otro lado, que está desinformada o mal informada, y el rol de las redes sociales, hay un control muy grande. Bueno, eso hace que el desafío de quienes estamos queriendo un cambio social, un mundo nuevo, sea, bueno, mucho más importante, ¿no es cierto?, para no bajar los brazos y para seguir aprovechando estos espacios de libertad que nos brindan algunos periodistas amigos que todavía sobreviven, ¿no?
Todavía. Sí, tal cual. Vos sabés que me quedo con una angustia muy grande, ¿no? Porque evidentemente siempre pasa lo mismo. Más vale que todos los países van a venir, el que va a venir a invertir va a venir para llevarse su ganancia, eso es lo lógico, pero hay cosas que ya no tiene gollete, hablando en criollo, y es que Ujú. vienen, traen dólares para llevárselo ellos mismos con bicicleta financiera y eso no genera empleo, no genera industria, no genera potencial de ningún tipo y además Claro, promueve el extractivismo, deja contaminación, territorios devastados, sociedades sin agua y bueno, y la verdad es que después las consecuencias las vamos a pagar nosotros. claro, es decir, no solo que nos prestan los dólares que no llegan para beneficio ni social ni económico del país, nos prestan para robarnos, nos prestan para robarnos. Después nos vuelven a robar y como no tenemos más nada, nos prestan porque estamos asfixiados, porque no nos queda nada, nos Claro. vuelven a prestar. Entonces esa deuda que pasó de 8.000 millones a 450.000 millones es por este mecanismo. Entonces no es solución. En todo caso, nosotros creemos, porque nos hacen creer que estamos al borde del abismo, nos presta, pero se presta para que se lo lleven ellos. Y mientras tanto sostienen el dólar hasta que en algún momento va a subir. Y cuando suba se van a quedar, por $2, por 2 mangos, se van a quedar con recursos, territorio y con empresas que sobreviven, Es con claro. recursos Hay una del cosa que Estado. tenemos que comprender también, Luis, y es que estas empresas que dominan el mundo, ¿no? Esta élite que está, bueno, Grupo Vanguard, BlackRock, todo lo que ya conocemos, eh, Ujú. son capaces de desestabilizar un gobierno con $1 millón. O sea, acabo convocás a un grupo de que vayan a tirar piedras, a quilombo, a cortar rutas, qué sé yo, porque hay de esos grupos que financieramente sostenidos para que Por armen un supuesto. despelote hasta que y tenés que venir a tratar con nosotros y nosotros ahí firmamos que te regalamos esto, que te damos lo otro y sacamos esos grupos. O sea, para esas multinacionales, esas empresas o esas corporaciones, no sé cómo llamarle, eh, desestabilizar un gobierno es un trámite de minutos. Pero sí, con el manejo que tienen poderoso y como vos decís, lo hacen a través de muchas vías. La vía mediática, la vía de crisis en los mercados y la vía de los operadores que se estabilizan. Inclusive, eso si fueron capaces de hacerse un autoatentado, ¿no es cierto?, con las Torres Gemelas para justificar un montón de cosas después en Ujú. su propio país, pero hacen lo que sea en el Medio Oriente, ni hablemos, ¿no es cierto? Entonces sí es de esperar esto. Por eso es importante avanzar primero que en la sociedad se pueda informar mejor y que vaya despertando. Pero bueno, es una lucha de ideas, porque en la cabeza de la gente han metido así ese miedo, ese temor, bueno, ¿qué va a pasar si no nos presta Estados Unidos? Y si nos presta va a ser peor, porque después hay que asumir las consecuencias. Y las consecuencias tienen que ver con esto ahora, las reformas que se están planteando, ¿no es cierto? La reforma laboral, que es decir, sacarle más derechos a los trabajadores, los empresarios creen que van a ganar y van a perder como en la guerra, porque esto va a generar un mercado interno todavía más chico. Los jubilados le van a sacar recursos porque si no se puede sostener el sistema, no se puede sostener porque nos roban, pero a los jubilados lo van a hacer que se mueran antes, que es un poco lo que ellos quieren con la reforma provisional, la reforma impositiva, la reforma tributaria. Lo que están haciendo ahora están pensando todos los beneficios que le pueden dar a las corporaciones para que inviertan, entre comillas, y llevándose nuestros recursos. Están pensando en cómo le van a bajar retenciones a las exportaciones petroleras, y es una locura, porque le sacan Sí, nuestros activos, tanto en la explotación convencional, que estiman más o menos entre 20 y $25 el costo de extraer el barril en la Argentina, la convencional, y la no convencional a través del fracking está alrededor de $10 el barril. ¿Y cuánto estamos pagando y cuánto le estamos reconociendo a esta empresa? El valor internacional del petróleo que está, no sé, 60, 70 más el dólar el barril, o sea, se quedan con una ganancia fabulosa. Y eso que saca, nosotros hicimos la revolución del fracking en Vaca Muerta, tenemos la segunda, tercera reserva mundial de gas, y ¿qué tenemos? ¿Y tenemos energía abundante con precios razonables? No, cada vez está más cara la energía acá, porque es para que se lo lleven.
están haciendo gasoductos como la plata de los argentinos para que el puerto y se lo lleven. Entonces, este es el destino si nosotros no logramos frenar a tiempo este plan masacre. Que lo parió. Tremendo, ¿no? Y cuando uno empieza a hilar finito ve un montón de cosas, yo creo que todos nos damos cuenta, pero a veces intentamos hacernos los giles como para no amargarnos tanto la existencia. Porque hoy a la mañana conocíamos que, por ejemplo, acá en Entre Ríos, la ruta 14, la 12, ya está concesionada, ganó ahí una empresa Cartelones, José Cartelones, Sociedad Anónima, pero le van a permitir que cobre 2.000 pesos el peaje desde ahora. O sea, van a invertir con nuestra plata en la ruta. Y después, una vez que esté hecha, 3.563 pesos. O sea, no es que me parezca caro el peaje. Me parece absurdo que nos cobren antes de que pongan la plata. No tienen plata, no se presenten a la licitación porque no tenemos por qué pagar de nuevo la ruta, porque la pagamos nosotros, no nos olvidemos. Así han sido las concesiones desde Menem, desde Kirchner, en adelante no cambió nada. Y sigue ese mecanismo. En algunos otros países, llamados entre comillas desarrollados, le hace la empresa la obra y después empieza a cobrar. Claro. Acá le hace el Estado los caminos y después nada más que para un mantenimiento. Ni eso. Sino ahí la concesión vial anterior no hizo nada. Está bien, ellos tienen argumentos jurídicos, ¿no? Del aporte del Estado, que el Estado no es el Estado, sino que somos todos que pagamos los impuestos y de los que van a transitar que pagan. Es todo un robo, es todo un mecanismo de saqueo. Y nosotros, yo digo, podemos cambiar la realidad. Tenemos recursos para vivir con todo lo que necesitamos los argentinos. Los argentinos necesitan, por lo menos tenemos un déficit que afecta a seguramente alrededor de 15 y 20 millones de argentinos de déficit de vivienda. Mira qué hermoso panorama para poder desarrollar la construcción que está en crisis. Pero si se hace construcción acá no va a ser para viviendas populares, o sea, eso generaría empleo, generaría falta de vivienda a la gente. Nosotros podemos hacer eso sí, ¿qué recursos teníamos afuera? Y no si tenemos los recursos acá. Podemos alimentar no a 50 millones, a 200 millones también alimentos. ¿Podemos hacerlo acá? Es decir, podemos generar energía. Tenemos fuente de energía convencional, no convencional. Tenemos energía renovable. Tenemos capacidad en el territorio, sí. Es decir, que nosotros podríamos hacer la mayor parte de lo que necesitamos para mejorar la calidad de vida y todo, que es el fin de la actividad económica. Entonces está todo distorsionado. Acá parece que la actividad económica, la finalidad es mantener tranquilo a los inversores y a los especuladores para que no suba el riesgo país. No, la actividad económica se mide para ver cómo vive la gente. Si la gente vive mal, está mal la economía, hay que cambiarla. Y nosotros tenemos posibilidad de cambiarla, sí, tenemos todos los recursos. Tenemos un pueblo que todavía sabe hacer, una estructura que no se ha destruido del todo, estructura productiva industrial. Y más para hacer estos bienes que lo que necesitamos, lo que necesitan los argentinos para vivir dignamente. El tema es que si no detenemos el saqueo, el mega saqueo, el saqueo que nos hacen financieramente y que nos hacen materialmente, no tenemos ni sociedad, ni ambiente, ni territorio, ni soberanía. No tenemos futuro. Que lo parió. Muchas gracias, Luis. Muy amable, ¿eh? No, al contrario. Gracias por permitirme este diálogo. Adiós. Un abrazo. No, al contrario. El profesor Luis Laferrier pasaba también por la mañana del Despertador. Qué panorama, ¿no? Qué triste panorama. Pero es cíclico. Parece que cada tanto hacemos la misma historia y esto no cambia en nada la vida de los argentinos. Seguí tu instinto. Si te lleva al mar, Si te lleva a esa persona, escribile.